La Universidad Autónoma de Madrid acoge estos días el primer Congreso Internacional sobre la Lengua Asturiana. Las actividades comenzaron hoy y entre ellas ha estado la presentación del libro Volved las manos al bable del escritor y periodista Ignacio Galán. La lengua asturiana se cuela en la Universidad Autónoma de Madrid con el libro Volved las manos al bable, que recorre la situación y represión del asturiano en los 40 años del franquismo. Bueno, el franquismo evidentemente no quiere saber nada de les lingües que no sean el castellán, entonces va a trabajar en contra. Pero es verdad que dentro del franquismo hay personas con mayor sensibilidad, pienso en Constantino Cabal, por ejemplo, Antonio García Oliveros, y más tarde gente como José León del Estal, que van a trabajar a lo largo de los diferentes momentos, pues intentando hacer iniciativas dentro del Instituto de Estudios Asturianos o después con la Fundación de Amigos del Bable. Una presentación en el marco del primer Congreso Internacional de la Lengua Asturiana, en el que expertos y representantes de diferentes universidades de todo el mundo analizan la realidad social y lingüística de este idioma. Y un aspecto que interesa desde el punto de vista filológico, aquí hay expertos de universidades norteamericanas, europeas, españoles, desde el punto de vista sociolingüístico, la realidad, la implantación social, desde el punto de vista jurídico o sociopolítico, el estatus jurídico del asturiano. Cuestiones también como la importancia de su literatura. Que esa novela que escribe Blanca Fernández podría situarse en cualquier parte del mundo, tiene cualidades que son asturianas y representa esa cultura asturiana, y entonces cualquier de fuera que leyera ese cuento pues podría ver un poco de Asturias. El objetivo, poner el foco en la oficialidad y dar visibilidad al asturiano en el ámbito académico y en el político.